Buenas tardes, estimado. Bueno, vamos a terminar con el práctico número 8, que es uno de los prácticos que también nos quedaba pendiente. Posteriormente haremos el 9, antes de llegar a las vacaciones, ¿sí? Bueno, entre las primeras preguntas que corresponde, este práctico corresponde al sistema nervioso, ¿sí? En líneas generales. Y la primera consigna corresponde obviamente a las características, ¿sí? Que corresponde a la estructura del sistema nervioso. Bueno, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que el sistema nervioso central, o mejor dicho, el sistema nervioso, corresponde a un sistema que mide, evalúa y que regula también el medio interno junto, obviamente, con las hormonas. Eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, sabemos que corresponde prácticamente a 2 kilos o un 3% del peso corporal total, o sea que es de alguna forma un órgano, digamos, que ocupa poco espacio, ¿sí? Con respecto a otros órganos, pero que tiene una función compleja, o sea, tiene una interacción compleja y funciones realmente determinantes. Entonces, nosotros cuando vamos a clasificar al sistema nervioso, lo podemos hacer en función de varias formas, ¿sí? Teniendo en cuenta diferentes indicadores. En primer lugar, la clásica división, en lo que sería el sistema nervioso central y periférico, que es una clasificación macroscópica hasta anatómica, ¿sí? Que está contenido en la parte central, por eso se denomina sistema nervioso central, y que incluye el encéfalo con sus respectivas partes, ¿sí? El romboencéfalo, mesencéfalo y proencéfalo, y la médula espinal, y todo lo que emerge de este sistema nervioso central, que correspondería obviamente al sistema nervioso periférico, que integra los pares craneales, y obviamente los nervios espinales, ¿sí? Muy bien. Ahora, de acuerdo a otra clasificación que pueden tener eh, el sistema nervioso, es de acuerdo a la dirección, ¿sí? De la información, es decir, si el sistema nervioso central recibe información o si del sistema nervioso central emerge la información, ¿sí? Entonces, en ese enfoque tenemos vías aferentes, ¿sí? Que son las que nos traen la información a partir de un receptor, ¿sí? Que puede estar ubicado en diferentes regiones del cuerpo. Y después tenemos una integración que genera una respuesta, generalmente una respuesta de característica motora, de característica en función de acomodar, valga la redundancia, y la información que traen las vías aferentes, ¿sí? Entonces, las vías aferentes, también denominadas vías de entrada, ¿sí? Son generalmente sensitivas sensoriales, ¿sí? Las vías eferentes, que son las vías de salida, son las vías motoras. Otra forma de clasificar al sistema nervioso es teniendo en cuenta, de alguna manera, qué tipo de efecto está regulando el sistema nervioso. Entonces hablamos de un efector somático, ¿sí? Sistema nervioso somático, y hablamos de efectores glandulares, hablamos de, por ejemplo, o musculares involuntarios, hablamos del sistema nervioso autónomo. Entonces, en función de, diríamos, el ente regular, lo clasificamos en somático, ¿sí? Y obviamente en autónomo. Hablamos del sistema nervioso somático, que también se va a dividir en una porción, obviamente, aferente, es decir, que va a recibir información y que va a emitir una respuesta por las vías eferentes, y que está determinado por la región musculoesquelética, la piel, las articulaciones, ¿sí? Este, entre otros elementos, y la vía sistema nervioso autónomo, a partir del cual nosotros tenemos una vía sensitiva que se encuentran obviamente en receptores de características viscerales, ¿sí? Y obviamente que vamos a tener el músculo liso, tanto cardíaco, glandular, tejido adiposo, y las vías de respuestas, ¿sí? Las vías eferentes, van a hacerlo a través de la vía simpática o parasimpática. Es decir, generando un incremento o una disminución de una respuesta glandular, ¿sí? Acá vemos nuevamente lo que sería el sistema nervioso, ¿sí? Somático, en el cual tenemos informaciones sensoriales, el sistema nervioso autónomo, lo que sería el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, de una manera, es otra de las clasificaciones a partir del cual
se recibe información a partir del tracto gastrointestinal, es decir, de la parte del sistema digestivo. O sea, el plexo entérico es, de alguna manera, el nervio o el conjunto de nervios que, valga la redundancia, inerva a todo el sistema digestivo. Todas las informaciones aferentes van a relegar en el sistema nervioso central, o sea, en la parte encefálica y espinal. El sistema nervioso entérico también va a llegar claramente al sistema nervioso central, porque es un sistema de alguna manera acomodado o coordinado mediante reflejos. ¿Sí? Y a partir del sistema nervioso central van a salir las respuestas motoras, ¿sí? El sistema nervioso somático, que corresponde obviamente a la inervación musculoesquelética, a las neuronas autónomas, que van a salir por las vías simpática o parasimpática, generando un incremento, una disminución de la contracción de la musculatura lisa, ya sea a nivel del sistema digestivo, a nivel vascular, o inclusive del músculo cardíaco. Y también, obviamente, de lo que tiene que ver las neuronas las motoras entéricas, ¿sí? Que, como dijimos anteriormente, guardan relación juntamente con el sistema nervioso central y los factores hormonales para poder responder a la motilidad, ¿sí? De las secreciones a nivel digestivo. Muy bien. Con respecto a la neurona, sus partes y sus funciones, y después obviamente la ubicación de la misma, podemos decir que la neurona presenta, ¿sí?, a modo de estructura las siguientes partes: las dendritas, el cuerpo celular y el axón. En las partes intermedias, es decir, lo que comunica el cuerpo celular con el axón, tenemos lo que sería el cono axónico, que cumple un rol importante, ¿sí? Es una zona también llamada de transición, ¿sí? En el cual obviamente se pueden producir determinados tipos de sumaciones para la transmisión del impulso nervioso, y obviamente la finalización en terminales axónicos o botones sinápticos que corresponden al axón. Decimos que desde un punto de vista funcional, las dendritas son el origen de entrada, ¿sí?, de todos los estímulos, ¿sí?, que, como podemos ver acá, operan por canales generalmente regulados por ligandos o desde un punto de vista mecánico, es decir, la zona de inicio y con respecto a la parte del estímulo. Sabemos que de alguna manera las dendritas, ¿sí?, no van a presentar claramente vaina de mielina, sino que van a ser exclusivamente de los axones. Obviamente que en las mismas se puede generar potenciales excitatorios o inhibitorios o sinápticos. A su vez, el cuerpo celular, ¿sí?, bastante distinguible ya por su tamaño y por la presencia del núcleo, prolonga su citoplasma, ¿sí?, por todo el axón. En dicho cuerpo celular se encuentra nuevamente el aparato de Golgi, ¿sí?, es el lugar donde también se encuentran las vesículas que van a ser utilizadas para el impulso de los potenciales de acción. Luego, obviamente, que tenemos que el axón, que es una prolongación única, que se encuentra en prolongación al cuerpo de la célula. Esta prolongación va a finalizar en unos botones, ¿sí?, denominados botones o varicosidades, de acuerdo a si estamos hablando del sistema nervioso, del sistema muscular entérico, o del sistema musculoesquelético, o del sistema nervioso, es decir, los diferentes tipos de sinapsis que va a realizar. Muy bien. Vemos que por el axón sí o sí se van a conducir los impulsos nerviosos, es decir, que se va a generar el potencial de acción siempre y cuando en la intersección, en el cono axónico, es decir, entre lo que sería el cuerpo y el axón, se hace de alguna forma la sumatoria o la diferencia entre estímulos sinápticos, excitatorios e inhibitorios. Y acá, obviamente, esa diferencia va a generar o no una apertura total de los canales de sodio, si estamos en presencia de un potencial excitatorio, o no va a llegar obviamente a factores umbrales si tenemos un factor inhibitorio o la apertura de otro tipo de canales de otros iones. Una vez en los botones, sabemos que la presencia de calcio va a permitir las liberaciones de diferentes tipos de neurotransmisores que van a generar obviamente una acción en las neuronas siguientes.
Sabemos también que la velocidad de conducción a nivel del axón va a depender claramente de su diámetro. Entonces, a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Lo que hace siempre, obviamente, el axón, a través de las vaina mielina, es conducir el impulso nervioso lejos del cuerpo celular. A su vez, dentro del axón va a haber, obviamente, todo lo que tiene que ver con el citoesqueleto, que proviene inclusive de la región del cuerpo celular, que colabora justamente con el transporte de las diferentes vesículas, para poder, obviamente, generar su acción a nivel de los botones axónicos. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación, ¿sí?, respecto a las neuronas, nosotros podemos decir que las neuronas pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, de acuerdo inclusive a su ubicación y de acuerdo a su función. Tenemos neuronas de acuerdo a su estructura, ¿sí?, se denomina multipolar, bipolar y unipolar. En el caso de las multipolares, ¿sí?, obviamente hay que apreciar un solo axón, ¿sí?, con varios cuerpos de dendritas, ¿sí?, y la ubicación de estas neuronas multipolar es más frecuente en la región, sobre todo encefálica, y en la médula espinal. En el caso de las neuronas bipolares, ¿sí?, fíjense que en las bipolares va a haber también un solo axón, va a tener solamente un juego de dendritas, ¿sí?, y es más frecuente en las vías sensoriales, y su ubicación pasa en la región ocular, sobre todo en la retina, en la región olfatoria y en el conducto auditivo interno. Luego tenemos la unipolar, ¿sí?, en el cual obviamente existe una sola prolongación axonal, pero que de alguna forma está separada en dos vertientes, una porción central y una porción periférica, ¿sí? O sea, todo consiste, o todo, mejor dicho, corrobora una columna axónica, ¿sí? Siempre el axón obviamente que va a conducir la información desde el cuerpo celular hacia lo que va a ser el terminal axónico, claramente, y no en sentido inverso. Dice que la información va a provenir de las dendritas y va a conducir, obviamente, hacia el terminal axónico. Esto es frecuente, sobre todo, en la mayor cantidad de células del sistema nervioso central. Desde un punto más funcional, ¿sí?, vamos a clasificar, obviamente, los axones claramente en sensitivos, ¿sí?, sensitivos que corresponde sobre todo a las bipolares y a las multipolares, y también a las vías motoras, como las unipolares. Es decir, que tenemos vías aferentes, o sea, neuronas aferentes, neuronas eferentes y las interneuronas, ¿sí?, que también forman parte de las unipolares, que lo que hacen es comunicar, ¿sí?, un grupo de neuronas entre sí. Entonces, desde un punto de vista funcional, las neuronas pueden ser aferentes, eferentes o interneuronas o neuronas de asociación.